Hola muchachos, espero se encuentren bien. Vamos a empezar con la primera clase de Ingeniería del Software y en esta ocasión vamos a ver algo sobre el método para calcular costos a través de COCOMO. Bien, vamos a analizarlo a través de un ejemplo de estimación con el método de COCOMO. El apunte entre los distintos métodos de estimación de costos de desarrollo de software, el modelo COCOMO, o por sus siglas en inglés, Constructive Cost Model o modelo de costo constructivo, desarrollado por Barry M. Boehm, se engloba en el grupo de los modelos algorítmicos que tratan de establecer una relación matemática que permite estimar el esfuerzo y tiempo requerido para desarrollar un producto. Por un lado, COCOMO define tres modos de desarrollo o tipos de proyectos: orgánico, semiacoplado y empotrado. El orgánico son aquellos proyectos relativamente sencillos, menores a 50 kilolíneas de código. Esto lo está midiendo a través de cuántas líneas de código estamos teniendo en nuestro programa que va a conformar el proyecto que nosotros vamos a realizar, en los cuales se tiene experiencia de proyectos similares y se encuentran en entornos estables. El segundo es el semiacoplado, que son proyectos intermedios en complejidad y tamaño. Estos son menores de 300 kilolíneas de código, es decir, son más grandes que los orgánicos, pero obviamente más pequeños que los empotrados. En este caso de los semiacoplados, es donde la experiencia en este tipo de proyectos es variable y las restricciones son intermedias. Por último, el empotrado son proyectos muy complejos en los que apenas se tiene experiencia y se engloban en un entorno de gran innovación técnica. Además, se trabaja con unos requisitos muy restrictivos y de gran volatilidad. Por otro lado, existen diferentes modelos que define COCOMO. El primero es el modelo básico, se basa exclusivamente en el tamaño expresado en líneas de código. Otro es el modelo intermedio, además del tamaño del programa, incluye un conjunto de medidas subjetivas llamadas conductores de costos. Y el modelo avanzado, que incluye todo lo del modelo intermedio, además del impacto de cada conductor de costo en las distintas fases de desarrollo. Vamos a seguir avanzando. Tenemos aquí un caso de estudio, que es un ejemplo ya sobre la marcha, para que nosotros podamos ver y calcular pues el costo y el esfuerzo que nosotros vamos a gastar en un proyecto. Para el presente caso de estudio se utilizará el modelo intermedio que estuvimos definiendo anteriormente, dado que realiza las estimaciones con bastante precisión. Así pues, las fórmulas serán las siguientes. Tenemos la fórmula del esfuerzo, que es igual a, la variable A, por kilolíneas de código elevadas a la variable o a la potencia E, que multiplican a bien, vamos a analizarlo a través de un ejemplo de estimación con el método de COCOMO. El apunte entre los distintos métodos de estimación de costos de desarrollo de software, el modelo COCOMO, o por sus siglas en inglés, Constructive Cost Model o modelo de costo constructivo, desarrollado por Barry M. Boehm, se engloba en el grupo de los modelos algorítmicos que tratan de establecer una relación matemática que permite estimar el esfuerzo y tiempo requerido para desarrollar un producto. Por un lado, COCOMO define tres modos de desarrollo o tipos de proyectos: orgánico, semiacoplado y empotrado. El orgánico son aquellos proyectos relativamente sencillos, menores a 50 kilolíneas de código. Esto lo está midiendo a través de cuántas líneas de código estamos teniendo en nuestro programa que va a conformar el proyecto que nosotros vamos a realizar, en los cuales se tiene experiencia de proyectos similares y se encuentran en entornos estables. El segundo es el semiacoplado, que son proyectos intermedios en complejidad y tamaño.
Estos son menores de 300 kilolíneas de código, es decir, son más grandes que los orgánicos, pero obviamente más pequeños que los empotrados. En este caso de los semiacoplados es donde la experiencia en este tipo de proyectos es variable y las restricciones son intermedias. Por último, el empotrado son proyectos muy complejos en los que apenas se tiene experiencia y se engloban en un entorno de gran innovación técnica. Además, se trabaja con unos requisitos muy restrictivos y de gran volatilidad. Por otro lado, existen diferentes modelos que define COCOMO. El primero es el modelo básico, se basa exclusivamente en el tamaño expresado en líneas de código. Otro es el modelo intermedio, además del tamaño del programa, incluye un conjunto de medidas subjetivas llamadas conductores de costos. Y el modelo avanzado, que incluye todo lo del modelo intermedio, además del impacto de cada conductor de costo en las distintas fases de desarrollo. Vamos a ver un caso de estudio que utilice COCOMO. Para este se utilizará el modelo intermedio que definimos anteriormente, dado que realiza las estimaciones con bastante precisión. Así pues, las fórmulas que vamos a utilizar son las siguientes. La del esfuerzo es igual a la variable A multiplicando a kilolíneas de código elevadas a la potencia E por la variable FAE, que más adelante vamos a ver cómo se calcula, cómo se obtiene, multiplicando a las personas por el mes. En cuanto al tiempo, que en realidad es el tiempo de duración del desarrollo del proyecto, obviamente, es igual a la variable C por el esfuerzo que debimos haber calculado antes, elevado a la variable o a la potencia D por los meses. Por último, el personal va a ser igual al esfuerzo entre el tiempo que calculamos antes, multiplicado por las personas. Para calcular el esfuerzo se debe hallar la variable kilolíneas de código, donde los puntos de función son 261.36. Este es un dato conocido que ya vamos a tener y que en algunos ejercicios que yo les ponga, les voy a dar ya ese dato. Por otro lado, las líneas por cada punto de función equivalen a 32 según se observa en la tabla que tenemos aquí abajo. Dependiendo del lenguaje en el que se vaya a realizar, lenguaje de programación obviamente, tenemos aquí varios casos. Tenemos el lenguaje ensamblador, que equivale a 320 líneas de código por puntos de función. El lenguaje C, que equivale a 150, COBOL, que equivale a 105, PAL y Prolog, Lisp, equivalen a 91 y 64 respectivamente. Lenguaje C++ equivale a 64, Visual Basic equivale a 32, que es el caso que estamos tomando en este ejercicio, y SQL equivale a 12. Ver que son 32 líneas de código por cada punto de función por el hecho de usar el lenguaje de programación Visual Basic, el resultado de los kilolíneas de código será el siguiente. Aquí tenemos el desarrollo de la fórmula, tenemos los puntos de función por las líneas de código por cada punto de función dividido entre 1000. Los puntos de función habíamos dicho que es un dato conocido que yo les debo proporcionar. En este caso del ejercicio son 261.36 y las líneas de código por cada punto de función usando Visual Basic son 32 de acuerdo a la tabla que vimos antes. Esto se multiplica y se divide entre 1000 y nos da un total de 8.363 kilolíneas de código. Primer dato entonces, en nuestro caso el tipo orgánico va a ser el más apropiado ya que el número de líneas de código no supera las 50. Recuerden ustedes que antes en las definiciones estuvimos viendo varios tipos de proyectos y el orgánico era el que llevaba hasta 50 kilolíneas de código. Entonces nosotros como tenemos, vamos a observar aquí arriba 8.3, bien o más nos acomoda, pues sería el orgánico. Y viendo
las variables que vamos a utilizar en las distintas fórmulas. La variable A va a valer 3.2, la variable E va a valer 1.5, la variable C 2.5 y la variable D 0.38. Yo les recomiendo que vayan tomando nota de cuánto vale cada variable para después poderlas utilizar fácilmente más adelante en el desarrollo de este ejercicio. Les dejo también qué pasaría o cuánto valdrían las variables si el proyecto fuera semiacoplado o empotrado de acuerdo al número de kilolíneas de código que estemos obteniendo aquí arriba. Por otro lado, también hemos de hallar la variable FAE que estuvimos viendo al principio en la fórmula del esfuerzo, la cual se obtiene mediante la multiplicación de los valores evaluados en los diferentes 15 conductores de costo que se observan en la siguiente tabla que está aquí abajo. Bien, tenemos de este lado los conductores de costo o de coste, como se le llama también, y de este lado la valoración. Vamos a irla checando y de acuerdo a estos datos vamos a obtener la variable phi. Esto de aquí ya nos lo da el ejercicio, pero cuando yo les pongo a hacer un ejercicio, yo les voy a ir dando las indicaciones, por ejemplo, de cuánta fiabilidad va a requerir el software, si va a ser una fiabilidad alta o si realmente no importa, el tamaño de la base de datos, si va a ser algo grande, dependiendo obviamente de la empresa a la cual estemos haciendo el software, la complejidad del producto, etcétera. ¿Sí? Yo les voy a ir dando todos esos datos para que ustedes los localicen en esta tabla y puedan obtener la variable phi que pues vamos a necesitar para una de las fórmulas. Estamos viendo que para el caso práctico tenemos que la fiabilidad requerida debe ser alta, por lo tanto va a tener un valor de 1.15, estos valores son fijos. La base de datos va a ser nominal, por lo tanto va a tener un valor de 1. La complejidad del producto va a ser baja, no va a ser un producto muy complejo, va a ser sencillo de realizar, por lo tanto el valor es 0.85. Las restricciones del tiempo de ejecución van a tener que va a ser alto y va a valer 1.11. Restricciones del almacenamiento principal finales y va a ser un valor de 1. La volatilidad de la máquina virtual también va a ser nominal con un valor de 1. El tiempo de respuesta del ordenador debe ser alto, es decir, quieren los clientes, hipotéticamente hablando, que el ordenador o la computadora responda rápidamente a lo que ellos le están solicitando. Por lo tanto, va a tener un valor de 1.7. La capacidad del analista debe ser alta, es un valor de 0.86. La experiencia en la aplicación debe ser muy alta, como lo podemos ver aquí en esta columna, y por lo tanto valer 0.82. La capacidad de los programadores también debe ser muy alta, se considera un valor de 0.70. Y bueno, aquí vamos viendo las demás valores y las demás características o conductores de coste analizando son estos. Los que están sombreados obviamente son los que vamos a tomar en cuenta para nuestro caso de estudio. La tabla anterior, o sea, de esta tablita de arriba, vamos a obtener estos valores. PAE va a ser la multiplicación de todos los valores que estuvieron sombreándose acá arriba. Cuando estemos ya trabajando en el ejercicio, debemos de ir tomando nota para poderlos concentrar al final y que se vea como lo que está aquí abajo. Todos se van a multiplicar. Una vez que hayamos hecho el cálculo, obtendremos este resultado de aquí. Se recomienda que sea tan exacto como se pueda, por eso ustedes pueden apreciar que son varios los decimales que se están usando.
justificación de los valores utilizados en la fórmula. En cuanto a los atributos del software, de la tabla que vimos hace un momento, la fiabilidad requerida del software nos decía que si se produce un fallo por el pago de un pedido, fallo en alguna reserva, etcétera, puede ocasionar grandes pérdidas a la empresa, por eso se le da una valoración alta. Entonces va a depender del tipo de software que ustedes vayan a realizar y también del tipo de empresa para la cual lo vayan a realizar, pues va a depender todos estos valores. El tamaño de la base de datos de nuestro producto será de tipo estándar. A eso se le llama valoración nominal cuando es estándar, cuando no es ni muy grande ni muy pequeña, sino digamos de un tamaño promedio. La complejidad del producto. La aplicación no va a realizar cálculos complejos, por lo tanto se le aplica una valoración baja. Software, esos tres que se encuentran arriba en la tabla. En cuanto a los atributos de hardware, tenemos las restricciones del tiempo de ejecución. En los requerimientos que se dieron, hipotéticamente en ese caso de estudio, se exige alto rendimiento, por tanto se está dando una valoración alta a esta característica. En las restricciones de almacenamiento principal no hay restricciones al respecto, es decir, no se indicó nada, pero se va a tomar una valoración nominal, que como ya dijimos es estándar, para no caer en que luego el cliente se esté quejando porque el almacenamiento es bajo y no le permite guardar suficiente información para su negocio. Posteriormente, la volatilidad de la máquina virtual. Se usarán sistemas de la familia Windows y la valoración que se aplica a estos sistemas es nominal o estándar. El tiempo de respuesta de la computadora, como vimos, se dio una valoración alta. Deberá ser interactivo con el usuario, es decir, el usuario va a estar solicitándole datos y la computadora deberá estar respondiendo en tiempo real, haciendo cálculos, trayendo información de la base de datos, etc. Por eso se da la valoración alta. Luego tenemos los atributos del personal. ¿Qué personal? Pues el personal que va a estar trabajando con este proyecto, que va a estar desarrollando este proyecto. La capacidad de la analista debe ser una capacidad alta relativamente debido a la experiencia en análisis en proyectos similares. Es decir, el analista de datos que yo voy a contratar para hacer este proyecto debe tener experiencia en proyectos similares. Por tanto, se le da una valoración alta. ¿Qué quiere decir esto? Que yo no voy a contratar a un analista que sea inexperto o que sea principiante. Eso es lo que quiere decir. Después, la experiencia en la aplicación. Se tiene cierta experiencia en aplicaciones de esta envergadura. Valoración muy alta. Es decir, el personal que esté trabajando en el desarrollo de este proyecto debe tener mucha experiencia en ese tipo de aplicaciones o programas. ¿Por qué? Porque debe ser un programa que cumpla con todos los requerimientos que haya dado el cliente y dichos requerimientos obviamente pues van a ser algo complejos. Por eso se requiere personal con experiencia. La capacidad de los programadores teóricamente deberá tenerse una capacidad muy alta por la experiencia en anteriores proyectos similares. Por eso también se le da una valoración muy alta a esta característica. Es decir, a ver, los que vayan a escribir el código deben de tener proyectos similares en su currículum. ¿Por qué? Porque de esta manera ellos van a hacer un desarrollo mucho más rápido. Aquí lo que podemos observar es que el cliente seguramente no nos está dando mucho tiempo para el desarrollo de su proyecto. Probablemente lo quiere tener listo en mucho menos tiempo del que realmente se llevaría si nosotros contratáramos programadores sin mucha experiencia. Eso es lo que podemos ver en esta característica. La siguiente, experiencia en sistemas operativos utilizados.
Con el sistema operativo Windows la experiencia es a nivel de usuario, por lo tanto se da una valoración nominal o estándar. Es decir, no se va a programar para que el sistema trabaje, por ejemplo, en un sistema operativo Linux o en un sistema operativo Mac, que son un poquito distantes de la media. ¿Por qué? Porque la mayoría de los usuarios utilizan el sistema operativo Windows, que es lo que les enseñan en la escuela. Entonces, la experiencia del sistema operativo por eso se da como valoración nominal o estándar. En cuanto a la experiencia en el lenguaje de programación, es relativamente alta, dado que se controlan las nociones básicas y las propias del proyecto. Es decir, yo tengo que contratar, aparte de programadores que tengan experiencia en este tipo de proyectos, también programadores que sepan utilizar el Visual Basic, que es el lenguaje de programación que comentamos en un principio que se iba a utilizar. En cuanto a los atributos del proyecto, prácticas de programación modernas, se usarán prácticas de programación mayormente convencional, se le da una valoración nominal, es decir, no vamos a utilizar prácticas demasiado modernas o vanguardistas, sino que vamos a utilizar prácticas de programación que la mayoría de los programadores domina, por eso se le da una valoración nominal. En cuanto a la utilización de herramientas software, se usarán herramientas estándar que no exigirán apenas formación, de las cuales se tiene cierta experiencia. Es una valoración alta. Por último, las limitaciones de planificación del proyecto. Existen pocos límites de planificación, por lo tanto se da una valoración baja. Vamos a ver el cálculo del esfuerzo, que es la primera variable que debemos tener en cuenta. Tenemos aquí la fórmula y ya tenemos todos los valores que vamos a necesitar. Entonces, observamos aquí la variable A, les pedí que tomaran nota de ella, es 3.2, multiplica a las kilolíneas de código, aquí está, 8.363, elevadas a la potencia E, que también se dio en una tabla anterior, valía 1.05, y eso multiplica a la variable FAE, que nos dio un total de 0.53, 50, 84, 80. Resolviendo esta operación vamos a obtener un total de 15.91 personas al mes. Es decir, el esfuerzo que se va a necesitar para desarrollar este proyecto es de 15.91 personas al mes. Prácticamente serían contratar 16 personas al mes para poder llevar a cabo este proyecto y terminarlo en tiempo y forma. El cálculo del tiempo de desarrollo, regreso porque vamos a utilizar el dato del esfuerzo que acabamos de obtener, es igual a la variable C que también obtuvimos de la tabla que les pedí que tomara nota, multiplicando al esfuerzo que lo acabamos de obtener y elevado este esfuerzo a la variable D que también estaba en una de las tablas anteriores. Entonces la variable C vale 2.5, multiplica el esfuerzo que acabamos de obtener, son 15.91 personas por mes, y esto se eleva a la variable D, que vale 0.38 en este caso particular. Y de esto obtenemos un resultado de 7.15 meses. Entonces, cuando nos pregunte el cliente cuánto tiempo te vas a tardar, pues ya le podemos decir que va a tardar alrededor de 7.15 meses en el desarrollo de este proyecto. En cuanto a la productividad que vemos aquí abajo, tenemos una fórmula que nos hace dividir las líneas de código entre el esfuerzo y tenemos 8.363 líneas de código entre 15.91, que es el esfuerzo. Pero a ver, si habíamos dicho que las líneas de código eran 8.363, ¿por qué ahora las ponemos 8.363? Ah, arriba, en la fórmula del esfuerzo, estamos tratando kilolíneas de código. Entonces, convertimos las líneas de código a kilos, viéndolo entre 1000, si ustedes recuerdan al principio. Sin embargo, acá abajo nos pide las líneas de
código al natural sin convertirlas a kilos. Por eso acá son 8.363. Y la productividad nos da un total de 525.64 líneas de código por persona al mes. ¿Qué quiere decir esto? Que cada programador va a poder producir 525.64 líneas de código cada mes de este proyecto. Por último tenemos el personal promedio. El personal promedio es igual al esfuerzo entre el tiempo. El esfuerzo lo vemos acá arriba, tenemos 15.91 y el tiempo son 7.15 meses. La división nos da 2.22 personas. Entonces vamos a necesitar alrededor de 2 o 3 personas para trabajar en este proyecto si queremos terminarlo en 7 meses, en alrededor de 7 meses. Nosotros podemos jugar con estos números y podemos ver si el cliente lo quiere en menos meses, pues contrataríamos más personas. Pero obviamente pues eso le va a salir más caro porque cada persona va a cobrar y entre más sean, pues como es lógico, más vamos a gastar en pagarles. Entonces eso ya sería cuestión de platicarlo con el cliente. Pero aquí ya tenemos números reales que nos sirven para saber más o menos cuánto vamos a ocupar en persona, en tiempo, en esfuerzo y por lo tanto cuánto cobraríamos. La parte más importante de la interpretación de los resultados, que nos dice que según estas cifras será necesario un equipo de 3 personas trabajando alrededor de 7 meses, pero puesto que el desarrollo del proyecto debe realizarse en un plazo de 3 meses, que nos indicaba al principio del caso de estudio, hay que incrementar a 6 el número de personas del equipo de proyecto, ya que 15.91 personas entre 3 meses nos da alrededor de 6. ¿Y de dónde saqué 15.91 personas? Pues acá, del esfuerzo, 15.91 personas. Este 15.91 personas son para 7 meses. Si yo lo quiero para 3 meses, estas entre 3. Es lo que me da alrededor de 6 personas. Y pues tenemos un equipo formado por un jefe de proyecto que va a ser el que va a supervisar todo y debe ser también el que debe tener más experiencia en el desarrollo de este tipo de proyectos. 2 analistas para que recaben la información, los requerimientos, los analicen y los traduzcan para que los programadores los puedan plasmar en forma de código. Y un responsable de calidad que haga las pruebas, que vea si realmente lo que pidió el cliente es lo que se le está dando y pues todo en términos de calidad es lo que va a averiguar esta persona. Entonces lo que se recomienda es este equipo de trabajo, un jefe de proyecto, como les decía, 2 analistas, 2 programadores y un responsable de calidad. Y eso sería lo que ustedes tendrían que obtener, obviamente no con las mismas cifras, pero en cuanto a un ejercicio que les estoy dejando en el material que les envío por correo, les estoy solicitando que hagan un ejercicio con Cocomo. Se pueden basar ustedes también en este ejercicio de ejemplo y lo que deben de obtener pues son obviamente las fórmulas 1, 2, 3, 4 que están aquí y lo que más me interesa es la interpretación que ustedes den de esos resultados. ¿Sí? Porque en el mundo real, pues yo no voy a tener, por ejemplo, a 15.91 personas, yo no las puedo partir en pedacitos. Ok, yo necesito que ustedes me digan cuántas personas voy a necesitar, cuánto me voy a tardar y si el cliente pide que sea en menos tiempo, entonces que hagan los ajustes correspondientes con esos números que obtuvieron antes y me digan qué tipo de empleados voy a estar requiriendo para este proyecto. Y pues eso sería todo.